bus avanzaba lento por la ruta de ripio, envuelto en una neblina espesa que hacía parecer todo un sueño húmedo y sin forma. Los árboles se cerraban a los costados del camino, como si quisieran tragarlo todo. Ignacio apoyó la frente en el vidrio frío, observando los troncos que se perdían en la oscuridad del bosque. Era mediados de mayo y el sur de Chile parecía más solitario que nunca. Venía desde Santiago con su cámara, su libreta y la idea fija de terminar su documental. Lo llamaba Pueblos Fantasma del Sur. Había recorrido ya varias localidades abandonadas, viejas estaciones de tren, aldeas mineras, incluso un sanatorio perdido en la cordillera, pero nadie le había advertido sobre Pumilajué. El chofer, un hombre de unos 60 años con voz ronca, lo miró por el espejo retrovisor. «Allá no vive nadie, ¿sabe?», le dijo sin apartar la vista del camino. «Hace años que ese pueblo está muerto». «Eso me dijeron, sí», respondió Ignacio. «Justo por eso voy». El chofer soltó una risa corta, seca. No me entendió. No es que esté vacío, es que está muerto. La gente se fue por algo. Ignacio levantó la vista del cuaderno. ¿Qué pasó exactamente? El hombre no respondió de inmediato. El motor del bus zumbaba como un animal herido, y el sonido de la lluvia contra el techo hacía imposible distinguir si el chofer pensaba o simplemente evitaba hablar. Finalmente murmuró: «Desaparecieron, uno por uno. Nadie sabe cómo, nadie quiso quedarse a averiguarlo». La conversación se apagó ahí. Ignacio volvió a mirar por la ventana, sintiendo que la neblina se volvía más densa, como si el aire pesara. Vio las luces del pueblo aparecer entre los árboles, unas cuantas casas de madera, techos oxidados, una iglesia sin cruz. No había movimiento, ni perros, ni humo, ni señales de vida. El bus se detuvo junto a un cartel torcido que decía: «Bienvenidos a Pumilajué». Las letras estaban medio borradas, como si el tiempo las hubiera mordido. «Hasta aquí llego», dijo el chofer. «No paso más allá». Ignacio bajó con su mochila, el trípode al hombro y la cámara colgando del cuello. «¿A qué hora pasa el siguiente bus?», preguntó. «No pasa ninguno», respondió el hombre, encendiendo un cigarro. «Pero si tiene suerte, mañana lo puedo recoger al regreso». El bus arrancó y se perdió entre los árboles. Ignacio quedó solo en medio del silencio. El aire olía a humedad y madera podrida. Caminó por la calle principal, una franja de tierra llena de hojas muertas. Las casas parecían mirarlo, con las ventanas como ojos vacíos. Grabó un par de tomas rápidas. El cartel oxidado, la plaza cubierta de maleza, la iglesia inclinada, todo parecía detenido en el tiempo. Encontró una hostería abandonada al final de la calle. La puerta estaba abierta y el interior lleno de polvo. Dejó su mochila en una mesa y encendió una linterna. El haz de luz iluminó retratos viejos en las paredes. Familias serias, hombres con bigotes, mujeres con vestidos largos. En una foto, al fondo, algo le llamó la atención. Detrás de un grupo de niños, en el borde derecho del encuadre, se veía una figura alta y delgada, casi invisible. Un hombre, o algo parecido, sin rostro, vestido de negro. Ignacio acercó la linterna, pero la imagen era tan borrosa que no pudo distinguir si era una sombra o un error del revelado. Aún así, una sensación incómoda le recorrió el cuerpo. Sacó su cámara y comenzó a grabar un registro en voz alta. Primeras impresiones de Pumilajué. El pueblo está completamente deshabitado, no hay electricidad ni señal. Sin embargo, encontré retratos antiguos. Hay algo extraño en ellos, algo que no puedo explicar. Dejó la cámara grabando mientras recorría el segundo piso. El suelo crujía bajo sus pies. En una de las habitaciones, encontró una cuna cubierta de telarañas. Había juguetes esparcidos por el suelo, una muñeca sin ojos, un camión oxidado. Al girarse, creyó ver algo en el pasillo. Una sombra alta, quieta, recortada contra la pared del fondo. «Hola», llamó con la voz temblorosa. Nadie respondió. La linterna parpadeó una vez, luego otra. Cuando volvió a estabilizarse, la sombra ya no estaba. Ignacio bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. La noche había caído por completo. En el bosque cercano, un sonido metálico resonó, como si alguien golpeara un poste con una varilla. Luego, silencio. Respiró hondo, tratando de calmarse. «Debe ser el viento», se dijo, «pero el viento no camina, ni produce pasos sobre hojas secas». Grabó un último clip antes de refugiarse dentro de la hostería. «Escuché ruidos. Podría ser un animal o alguien más, aunque no he visto señales de personas. Seguiré registrando. Mañana exploraré el bosque». Antes de dormir, revisó las tomas en la cámara. En el video donde hablaba frente al espejo del segundo piso, algo se movía detrás de él. Una figura oscura, inmóvil,
que parecía alargarse con la sombra de la ventana. Ignacio pausó el video, retrocedió, avanzó cuadro por cuadro. La figura no parpadeaba, no respiraba, solo estaba ahí, en silencio, viéndolo. Apagó la cámara. Esa noche el sonido metálico volvió, y con él un susurro que no venía de ningún lugar. El amanecer llegó sin que Ignacio durmiera realmente. Pasó la noche en vela, con la cámara encendida y la linterna apuntando hacia la puerta. Afuera, el viento soplaba entre los árboles como un lamento, y en algunos momentos creyó escuchar pasos lentos, arrastrados, que se detenían justo cuando él contenía la respiración. Cuando el cielo comenzó a aclarar, decidió salir. La luz gris del amanecer reveló el pueblo en toda su ruina. Casas a medio caer, postes cubiertos de musgo, una plaza donde los juegos infantiles se oxidaban bajo la lluvia. Todo parecía detenido en el tiempo, como si un día alguien hubiera dicho, basta, y el lugar simplemente hubiese dejado de existir. Ignacio preparó su equipo, grabadora, cámara, trípode, baterías. Lo documentaba todo con la precisión de un investigador, aunque la línea entre su trabajo y su obsesión se desdibujaba cada vez más. Segundo día en Pumillajué, dijo al micrófono. No hay señales de vida. Aún no entiendo por qué este pueblo fue abandonado. He encontrado fotos, registros, pero ninguna persona. Sin embargo, hay sonidos, ruidos que no logro identificar. Caminó hasta la plaza. En el centro, la estatua de un niño con las manos levantadas estaba cubierta por una capa de moho verdoso. Frente a ella, un banco de madera rota mostraba marcas de garras o de cuchillo. Era difícil saberlo. A un costado de la plaza, el bosque comenzaba abruptamente. Los árboles se alzaban como columnas oscuras y el aire ahí dentro parecía distinto, más pesado, más húmedo. Ignacio apuntó la cámara hacia el sendero y comenzó a grabar. Los primeros metros eran tranquilos, solo el crujido de las ramas bajo sus pies y el murmullo distante de un arroyo, pero pronto el ambiente cambió. Los sonidos del bosque, pájaros, insectos, el viento, desaparecieron. Solo quedó el silencio. Un silencio tan denso que podía escucharse el propio corazón. Ignacio se detuvo, revisó la grabadora. El micrófono seguía encendido, pero el monitor mostraba una línea plana, sin variaciones, ni una frecuencia, nada. No puede ser, murmuró. Avanzó unos metros más. La neblina lo envolvió por completo, y el sendero pareció dividirse en direcciones imposibles. En ese instante, escuchó algo. Una voz, lejana, casi un susurro. Parecía venir de entre los árboles. Ignacio se quedó inmóvil. El nombre se repitió, más claro, más cerca. ¿Quién está ahí?, gritó, girando la cámara hacia todas partes. La voz no respondió, pero el sonido se transformó en una especie de respiración, un jadeo profundo, como si alguien lo observara a pocos metros. Retrocedió lentamente, apuntando la linterna hacia el origen del sonido. Entre la niebla, una figura alta se delineó por un instante, delgada, inmóvil, con algo que podría haber sido un rostro o una ausencia de él. El pulso de Ignacio se descontroló, corrió de regreso al pueblo, tropezando con raíces y ramas. Cuando salió del bosque, la luz del día le pareció enceguecedora. Dejó caer la cámara y vomitó en el suelo. Fue un reflejo, una sombra. Trató de convencerse. Pero las sombras no pronuncian nombres. Volvió a la hostería. Cerró las puertas, bajó las cortinas y revisó las grabaciones. En el video, la voz era clara, demasiado clara. Ignacio. El tono era bajo, casi tierno, como si alguien lo llamara desde un sueño. Pero no había eco, ni reverberación, ni sonido de fondo, solo esa palabra flotando en el aire. Intentó racionalizarlo. Podría haber sido una interferencia de radio, un fenómeno acústico del bosque. Tal vez su mente estaba jugando con él. Sin embargo, cuando adelantó el video cuadro por cuadro, vio algo que le heló la sangre. En uno de los fotogramas, detrás de los troncos, la figura aparecía por completo. Alta, delgada, sin rostro visible. Los brazos, largos como ramas, se extendían hacia la cámara. Ignacio apagó la computadora de golpe. El resto del día lo pasó encerrado, sin comer ni grabar. Solo observaba por la ventana, esperando ver movimiento, pero el pueblo seguía inmóvil, como un cementerio. Al anochecer,
La lluvia comenzó otra vez, golpeaba los techos con fuerza irregular, como si alguien caminara sobre ellos. Ignacio tomó la linterna y apuntó hacia afuera. Entre los relámpagos, creyó distinguir una silueta junto a la iglesia, mirándolo. Encendió la cámara y la apuntó hacia la ventana. Cuando el siguiente relámpago iluminó la calle, la figura había desaparecido. Grabó un mensaje con voz temblorosa. Creo que alguien más está aquí. No sé si es real, pero hay algo o alguien que me observa desde el bosque. Durante la madrugada, la voz regresó. No venía de afuera, sino del pasillo. Ignacio. El sonido era claro, masculino, como si lo llamara desde la puerta. Agarró la linterna y se acercó despacio. La puerta estaba entreabierta. El haz de luz recorrió el marco y por un instante creyó ver un brazo delgado deslizándose hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad. Ignacio cerró la puerta de un golpe y empujó una mesa contra ella. El corazón le latía tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Pasó horas sentado, escuchando. A veces oía pasos, otras veces nada. Solo el tic-tac del reloj viejo que aún funcionaba en la pared, marcando el tiempo con una precisión absurda. A las 3:17 de la mañana, la cámara, que había dejado grabando, captó algo. Una figura frente a la puerta, inmóvil. No tocaba, no se movía, solo estaba ahí. Cuando el sol volvió a salir, Ignacio ya sabía que no estaba solo, y lo peor era que, en el fondo, empezaba a sospechar que tal vez nunca lo había estado. El tercer día amaneció con una lluvia constante, fina, persistente, de esas que parecen borrar el mundo poco a poco. Ignacio había dormido poco y mal, si es que había dormido. Tenía la mirada hundida, los labios resecos y la piel pálida, pero seguía grabando, siempre grabando. Su cámara se había vuelto un escudo, una forma de no estar solo. Mientras el lente registrara, todo parecía tener un propósito. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. El video de la noche anterior lo había dejado inquieto. Esa figura frente a la puerta, inmóvil durante minutos, sin hacer nada, solo estar ahí. Cuando revisó los fotogramas, notó un detalle. En cada segundo, la figura parecía más cerca, aunque no se moviera, como si el espacio entre ellos se acortara por sí solo. Trató de convencerse de que era un error de enfoque, pero la nitidez era perfecta. Decidió que tenía que irse. Preparó su mochila y revisó la batería del celular. Sin señal, buscó el bus del chofer, pero no había regresado. El pueblo seguía igual de vacío. Antes de abandonar el lugar, quiso dejar una última grabación. Instaló la cámara en el comedor de la hostería y se sentó frente al lente. Su voz temblaba al hablar. Soy Ignacio Araya. Grabación del 17 de mayo. Si alguien encuentra este material, no vengan a Pumilahue. No hay nadie aquí. O tal vez sí, pero no como uno espera. He visto algo, una figura alta, sin rostro. Creo que está en el bosque, o dentro del pueblo, o dentro de mí. No lo sé. Apagó la cámara y salió. La lluvia lo empapó en segundos. El aire era helado, cortante. Caminó por la carretera, siguiendo la misma ruta por donde había llegado el bus, pero al cabo de una hora notó algo imposible. El cartel oxidado de Bienvenidos a Pumilahue otra vez frente a él. Se detuvo, miró atrás. El camino parecía el mismo. No podía haber regresado en círculo, había caminado en línea recta, pero ahí estaba el pueblo, esperándolo. No, susurró. No puede ser. Retrocedió, confundido. Volvió a la plaza, al bosque, al arroyo. Todo estaba igual, pero algo había cambiado. Los colores, la luz, incluso el aire, como si el tiempo no avanzara. Intentó orientarse con el mapa en su celular, pero el GPS marcaba coordenadas absurdas, como si estuviera en medio del océano. Fue entonces cuando escuchó nuevamente esa voz. Ignacio no venía del bosque esta vez. Venía de una casa cercana, con las ventanas rotas. La voz era distinta, más humana, más cercana. Con la cámara encendida, empujó la puerta. Dentro olía a humedad y madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas. Personas del pueblo, familias enteras, niños jugando. En muchas, la misma figura aparecía al fondo, siempre en el mismo lugar, detrás de alguien, entre los árboles o junto a una ventana. Ignacio comenzó a filmar frenéticamente, enfocando cada imagen. En una de las fotos se reconoció a sí mismo. Estaba parado frente al cartel del pueblo, el mismo día que llegó. Detrás, apenas visible, la silueta del hombre alto lo observaba. El miedo lo paralizó. ¿Cómo podía haber una foto de él si había llegado solo? Corrió fuera de la casa, sin rumbo.
La lluvia se había vuelto más fuerte, el viento golpeaba con furia. En la plaza, el poste de luz se balanceaba como si alguien lo moviera. Al volver a la hostería, notó algo diferente. En la mesa donde había dejado la cámara, el dispositivo ya no estaba. En su lugar había una nota escrita con tinta negra: "No sigas grabando". La letra era torpe, alargada, casi infantil. Ignacio sintió un nudo en el estómago. Corrió al segundo piso, buscando la cámara. La encontró en la habitación donde había visto la cuna. Estaba encendida, grabando. En la pantalla, él mismo aparecía durmiendo en el piso, aunque no recordaba haberse quedado dormido. De fondo, una sombra pasaba lentamente frente al lente. La cámara cayó de sus manos. Un ruido metálico sonó en el pasillo, como una varilla raspando la pared. Ignacio apuntó la linterna hacia la puerta. La luz tembló. Por un segundo, vio algo moverse al final del corredor, alto, negro, imposible de enfocar. El suelo crujió, pasos, lentísimos. Ignacio retrocedió hasta la pared. Las manos le temblaban. Quiso gritar, pero no salió sonido. La linterna se apagó. Oscuridad total, solo el golpeteo de la lluvia y su propia respiración entrecortada. El siguiente minuto fue un vacío. No recuerda haber corrido, ni cómo salió de la casa. Solo recuerda el bosque, los árboles y esa sensación de estar dentro de algo vivo. Grabó con el celular lo que pudo, aunque el video terminaría siendo casi todo oscuridad. Si alguien encuentra esto, no entren al bosque, no miren atrás, no lo miren a él. Esa fue la última grabación confirmada de Ignacio Araya. 2 semanas después, una patrulla de carabineros llegó a Pumillahue. La denuncia la había hecho el conductor del bus que debía recoger al documentalista, al notar que nunca apareció en la ruta. El pueblo seguía vacío. En la hostería, los agentes encontraron el equipo de filmación, el trípode roto y una cámara encendida sobre la mesa. La batería había muerto, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. Dentro de la cámara había 4 videos. El primero mostraba a Ignacio hablando frente al lente, visiblemente nervioso. No sé si esto tiene sentido, pero necesito dejar constancia. Si alguien ve esto, no crean que estoy loco. No todo lo que existe puede explicarse. El segundo video mostraba el bosque, neblina espesa, ramas moviéndose, ruidos lejanos. En un momento, la cámara se cae al suelo, pero sigue grabando. A lo lejos, una figura alta se recorta entre los árboles. No se mueve, no respira, solo está ahí. El tercero era diferente. La cámara parece estar en el suelo de la hostería. Ignacio aparece en cuadro, de espaldas, como si hablara con alguien que no se ve. «Déjame ir», dice. Silencio. «No te quiero ver». El audio se distorsiona, luego un sonido metálico y la grabación se corta. El cuarto video es el más corto, apenas 15 segundos. Solo se ve la habitación vacía. De fondo, una voz susurra algo apenas audible. Ya no hay nadie que mire. Los agentes no pudieron determinar el origen de la voz. No coincidía con la de Ignacio ni con la de nadie en la base de datos. Días después, un técnico que revisaba las grabaciones notó algo extraño. En una de las tomas del bosque, al ajustar el brillo, se distinguía una figura detrás de Ignacio, de pie, observándolo. No era una sombra ni un fallo del lente, era algo más alto que cualquier persona. El informe policial cerró el caso como desaparición por causas indeterminadas. Sin embargo, los archivos fueron difundidos en foros de internet, donde comenzaron a circular teorías. Que Ignacio había sido víctima de un culto, que el pueblo estaba maldito, o que todo era un montaje. Nadie pudo comprobar nada. Un año después, un nuevo equipo de exploradores urbanos visitó el lugar. Grabaron el cartel oxidado, las casas, la iglesia inclinada. En una de sus fotografías, tomada frente a la plaza, se veía algo al fondo. Una silueta negra, delgada, sin rostro, de pie entre los árboles. Exactamente en el mismo sitio donde Ignacio grabó su primer video. Ninguno de los exploradores recordó haber visto a nadie ahí.